el día de hoy. Para el día de hoy que vamos a tener, profesor, el día de hoy vamos a estudiar acerca de el onceño de Leguía. Ah, este tema sí promete, ¿ah? Excelente, claro. A ver, vamos a estudiar acerca de el onceño de Leguía. Bueno, es usual decirle onceño porque Leguía gobernó de 1919 a 1930. Ahí tienes a la primera foto, la foto oficial de Leguía, ¿no? Claro que sí. Augusto B. Leguía, esta es la foto oficial, ¿ya? La segunda foto nos hace recordar un momento particular del Perú, ¿no? Perú conmemoraba 100 años de su independencia, el centenario, ¿no? La independencia del Perú, 100 años, el centenario. En la parte inferior vemos a Víctor Raúl Haya de la Torre. Mira, ¿ve? Víctor Raúl Haya de la Torre. Sus discursos emocionaban a las plazas, las multitudes. Ya hablaremos de Víctor Raúl. A este lado vemos una caricatura en la que está Manco Cápac con Augusto B. Leguía. Les quiero contar que para ese momento o para esa época había surgido lo que se conoce como el indigenismo, una corriente literaria que defendía los derechos de la población andina. Ya hablaremos de eso, ya te comentaré. Y luego observamos ahí una foto de José Carlos Mariátegui con su señora esposa. Ahí está, ¿no? Mariátegui. ¿Por qué es importante hablar de Mariátegui ahora? Lo comentaremos, ya lo comentaremos. Y también una foto de la Plaza San Martín. ¿Qué tiene que ver la Plaza San Martín con el onceño? ¿Qué te parece si ahora que estudiemos ese tema, de hecho te vas a enterar? Empezamos. Sí, Augusto B. Leguía va a gobernar de 1919. Su eslogan de campaña era la patria nueva. ¿Por qué una patria nueva? Porque Leguía ahora ya no estaba con el partido civil ni con los oligarcas, se había peleado con ellos. Curiosamente, cuando Leguía gobernó por primera vez, él gobernó de 1908 a 1912, y ahí sí Leguía se llevaba muy bien con el partido civil, ¿no? Era parte de ellos. Pero curiosamente, Leguía tuvo sus diferencias, algunas diferencias con los Pardo, José Pardo, y Leguía por presiones tuvo que irse del país, aunque algunos prefieren decir que lo sacaron del país. El punto es que Leguía no estuvo un tiempo por acá, ¿de acuerdo? Entonces Leguía se fue del Perú, pero ya para las elecciones de 1919, Leguía va a retornar y va a competir contra el Partido Civil. Nota. Y claro, como Leguía sabía que en la República Aristocrática quienes habían dominado eran los oligarcas del Partido Civil, por eso Leguía astuto empezó a decir, voy a hacer una patria nueva. O sea, una patria antioligárquica, una patria antipartido civil. El dato curioso es que hubo elecciones y Leguía ganó las elecciones. Ojo, Leguía ganó las elecciones, pero ocurrió algo interesante, ¿eh? ¿Qué crees? Habiendo ganado las elecciones, o sea, Leguía había derrotado al candidato civilista Antero Aspíaga. Habiendo ganado las elecciones, le dicen a Leguía, pues no, el señor Leguía dice, hay un rumor que el Partido Civil no lo va a dejar juramentar. ¿Qué cosa? Sí, hay un rumor que el Partido Civil está tramando hacer algo, ¿eh? Por ahí de repente declara nula su candidatura, anula las elecciones, por ahí busca cualquier pretexto y parece que el Partido Civil no lo quiere dejar a usted tomar el poder. Así que Leguía con esa información decidió dar golpe de Estado, ¿ya? Leguía le da golpe de Estado a José Pardo,
Atención con esto, estudiantes. Leguía toma el poder, pero algunos dirán, profesor, pero si él había ganado las elecciones. Claro, él había ganado las elecciones. Sino que el hecho es que ahora Leguía está tomando el poder para asegurarse, ¿no? O sea, contra el partido civil. Así que la relación ahora entre el partido civil y Leguía no va a ser buena, profe. Leguía se va a encargar en esos 11 años de que el partido civil cada vez pierda más influencia, más, a tal punto que el partido civil con el tiempo desaparece, ¿no? Sin embargo, Leguía hizo algunos cambios importantes. Por ejemplo, estableció la Constitución de 1920, en la que establece que el periodo presidencial debe durar 5 años. ¿Ya? Primer cambio. Profe, disculpe, ¿qué constitución fue reemplazada? La Constitución de 1860 de Ramón Castilla. Claro, mire, por eso decimos que esa constitución es la de mayor duración, porque de 1860 a 1920 es la que más tiempo ha durado. Ahora, esta constitución de 1920 será reemplazada el año 33, cuando Sánchez Cerro establece una nueva constitución. O sea que esta constitución que Leguía aprobó apenas duró 13 años, porque luego viene la de Sánchez Cerro. Ahora, Leguía cambia el periodo a 5 años, porque antes era 4. Leguía establece congresos regionales, Leguía establece junta de notables, pero un punto es que Leguía quería ser candidato a la presidencia, quedarse un periodo más, y la constitución que él había establecido no permitía la reelección. Repito, la constitución que él había establecido no permitía la reelección. Por lo tanto, Leguía propone al Congreso que haga lo que se llama enmiendas. Te voy a explicar, ¿ya? Aquí la palabra enmienda, en términos jurídicos, se refiere a que tú modificas la Constitución. Puede ser una parte, algunos artículos, algunos incisos. Lo que Leguía quería era introducir la reelección. Y así Leguía, en 1923, realizó la primera enmienda. Leguía quería ser presidente un periodo más. Ya, listo. Y así que en 1924 se religió. Pues. Se religió en 1924. ¿Ya? Pero mira, cómo es la vida, pasa el tiempo y Leguía quería otra reelección. Pero un momento. Su primera enmienda decía solo una reelección. Y él quería otra. O sea, lo que Leguía quería era una reelección. Entonces, la Constitución del año 1920 tendría su segunda enmienda. Y esa enmienda implicaba que Leguía pueda reelegirse. ¿Qué te parece? Qué curioso, ¿no? Ahora, cuando Leguía se va a reelegir, déjame contarte, cuando Leguía se va a reelegir, Leguía tenía aspiraciones de cambiar muchas cosas en el país. Por ejemplo, establece los congresos regionales. Los congresos regionales. En lugar de la junta departamentales. Esas juntas departamentales eran representantes que tenía cada departamento en el congreso. Pues. Y ahí lo cambia por congresos regionales. Crea la junta de notables. Ya no iba a haber así elección de municipalidades, ¿no? Ese fue el cambio que implanta Leguía. Por otro lado, cuenta la historia que Leguía
Leguía cuando Leguía gobernaba, va a surgir dos partidos políticos. El primer partido político fue el APRA, pero curiosamente el APRA se va a fundar en México. El APRA no se funda en el Perú. ¿Por qué el APRA se funda en México? Esa es la gran pregunta. Lo que pasa es que Leguía había deportado o desterrado a Víctor Raúl a la Ciudad de México. Claro. Por eso Víctor Raúl funda el APRA en México. APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. El APRA decía ser un partido, bueno, es lo que decía el APRA, antiimperialista. Se hizo llamar antiimperialista. La obra que escribió Víctor Raúl se conoce como el antiimperialismo y el APRA, ¿ya? El antiimperialismo y el APRA. Algunos preguntan, ¿no? Profe, no escuché bien, ¿qué significa APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Víctor Raúl Ayala de la Torre lo funda en México. El APRA también pedía cosas como estas: la internacionalización del Canal de Panamá. El APRA también pedía la nacionalización de tierras e industrias. Por otro lado, también se va a fundar el Partido Socialista en 1928 en la ciudad de Lima. ¿Quién lo va a fundar? José Carlos Mariátegui. ¿Sabías que a José Carlos Mariátegui le decían el Amauta? José Carlos Mariátegui, en su autobiografía, dice que él no fue a la universidad, o en todo caso estuvo en la Facultad de Letras, pero dejó de asistir a sus clases en la Facultad de Letras porque él consideraba que los profesores de la época no estaban muy actualizados. Así que él contó que prefirió irse a las fuentes, a las bibliotecas y leer directamente las obras de los diversos autores. Por eso se dice que Mariátegui fue un autodidacta. Un autodidacta. Él trabajó en diversos periódicos, el periódico Labor, el periódico El Tiempo, y publicó su revista más conocida, El Amauta. ¿Cuál fue la primera obra que publicó Mariátegui? Fue una pregunta de admisión hace años. ¿Cuál fue la primera obra que publicó Mariátegui? Y la respuesta es Escena Contemporánea. Escena Contemporánea. ¿De acuerdo? Sin embargo, la obra más conocida de José Carlos Mariátegui es la obra Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Esa es su obra más conocida. Algo que llama poderosamente la atención es que esta obra ha sido traducida en varios idiomas, pero el análisis que hace Mariátegui es un análisis socialista. Por eso, con el paso del tiempo, va a surgir otro señor llamado Víctor Andrés Belaúnde. Y Víctor Andrés Belaúnde va a publicar una obra titulada Realidad Nacional, donde se dice, Víctor Andrés Belaúnde hace un análisis también de la realidad peruana, pero en función a las ideas capitalistas, ¿no? Muchos dicen que es la respuesta a la obra de Mariátegui. ¿Y qué hay del aspecto social?
En el aspecto social se aprueba la ley de conscripción vial. La ley de conscripción vial, que consiste en qué. La ley de conscripción vial era para hacer caminos, para hacer carreteras. Muchos hasta ahora alaban el hecho de que Mariatti haya, o diré, Leguía haya aprobado esta ley, porque dicen, con esa ley se hicieron muchos caminos, muchas carreteras. Ya, pero la pregunta es, ¿sabe usted cómo? La ley de conscripción vial decía que todo ciudadano varón adulto debía trabajar para el Estado por lo menos 2 semanas al año. Por lo menos 2 semanas al año. Gratis. Y claro, ¿qué se dijo? Bueno, gracias a esto se van a hacer caminos, se van a hacer carreteras para todos. Pero no pregunta, ¿por qué tenía que ser gratis? ¿El Estado no podía pagarles? Claro, eso de que no hay plata, por favor. Pero el punto es que se empezó a decir, ¿no? Gracias a esto va a haber caminos, todos van a tener, pero no debes perder de vista algo. Mariátegui y Víctor Raúl, ambos, hicieron un análisis de cómo era el Perú. Y el Perú tenía muchos obreros, muchos trabajadores humildes, a quienes apenas le alcanzaba para la comida de su familia. Y encima Leguía sale con ley de conscripción vial, trabajar para el Estado. Profe, pero si todos trabajan, se hacen más caminos y carreteras. ¿Cuál todos? ¿Sabías que muchos empezaron a pagar una multa? Porque así se dijo. Quien no quiera trabajar, paga su multa y punto. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. ¿Quiénes sí podían pagar su multa? Las personas que tienen sus fondos, sus bienes, profe, los ricos, los acaudalados. ¿Y quiénes no podían? Apenas les alcanzaba para comer. Los obreros y campesinos. Entonces, ¿quién hizo esas carreteras? Se acabó el asunto. Por eso, como ya había surgido el indigenismo, los indigenistas llamaron a esto la mita republicana. Así le pusieron, la mita republicana. Claro, de repente algunos dicen, profesor, pero gracias a esto va a haber muchos caminos y carreteras. Vuelvo a repetirte, pero ¿en qué forma? Pues prácticamente explotando a los obreros y campesinos. Y aquel que podía pagar su multa se exoneraba. ¿Qué te parece? No es correcto, porque en condiciones iguales todos trabajan, pues. La ley dice todos trabajan. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que se construye la avenida Leguía, hoy la avenida Arequipa, la avenida Progreso, hoy avenida Venezuela, la avenida Unión, hoy avenida Argentina. Un dato bien curioso. ¿Por qué se llama avenida Arequipa a la avenida Leguía? ¿Por qué? Cuando Leguía se crea esa avenida tan famosa como la avenida Arequipa, su nombre es avenida Leguía. ¿Y por qué se le cambiaron a Arequipa? ¿Quién lo cambió? Sánchez Cerro. Cuando Sánchez Cerro le dio golpe de estado a Leguía, decide cambiarle el nombre a Avenida Arequipa para recordar su rebelión o sublevación en Arequipa. O sea, no hizo ni una cuadra y le cambió el nombre. Imagínate, ¿no? Ese es el punto.
En todo caso hubiera puesto otro nombre, pues, ¿no? Se le puso Avenida Arequipa para recordar su golpe de Estado contra Leguía, ¿no? Después la Avenida Venezuela, Avenida Progreso. Se cae. Por otro lado, se va a aprobar el reconocimiento legal de las comunidades indígenas para evitar que los gamonales laneros le quiten sus tierras a los campesinos. En la República Aristocrática, muchos oligarcas, terratenientes o gamonales vieron la forma de quitarle su tierra a los campesinos. Y con la ley, a veces les hacían firmar contratos, al costado ponían una especie de notario, el campesino muy humilde no sabía leer y escribir, que le decían, acá está mi amigo notario, él te va a leer, ya él te va a leer, a ver, léele, listo, ya, conforme, ya, firma acá, firma acá. Y a veces le ofrecían pagar una cantidad y le pagaban menos. A veces le decía, alquílame, arriéndame tu tierra un tiempo, y a veces no estaba arrendando, estaba transfiriendo. Y le decía, pero oiga, pero señor, yo nunca vendí, acá el papel dice que tú me vendiste, acá está el contrato. Profe, no me diga. Son tiempos en los cuales muchos campesinos se vieron afectados, ¿no? Claro que sí. Por eso, hoy día le digo yo a los jóvenes, cuando Leguía da esta ley de reconocimiento legal de las comunidades indígenas, claro, está evitando que los gamonales negros le quiten su tierra a los campesinos. Pero en el fondo, Leguía contra quién estaba. Estaba contra los oligarcas, contra los varones del azúcar. Y así que Leguía hizo esto, que por cierto, los campesinos aplaudieron porque los protegía o no. Claro, pues, esto los protegía a ellos. Sin embargo, ya había surgido en el Perú una corriente literaria conocida como el indigenismo. Hoy día, eh, las personas pues consideran, ¿no?, muy importante reconocerle sus derechos, revalorar los aportes culturales de la población andina, cosa que está muy bien, pero en esa época se le llamó indigenismo, ¿entiendes? En esa época se llamó el indigenismo. Uno de los más importantes gestores de esto fue el señor Pedro Zulén. Pedro Zulén va a fundar la Asociación Pro Indígena. Se dice que Pedro Zulén, aunque tenía padres, bueno, en realidad, pues, por lado paterno, si no me equivoco, él tenía padre chino y su mamá era una mujer andina. Pero como él estudió en San Marcos y luego enseñaba en San Marcos, fue pues uno de los gestores de que se reconozcan sus derechos a los auténticos peruanos, a la población andina. Leguía no quiso quedarse atrás. Leguía dijo que él apoyaba a los sectores andinos. Y por eso que él cree el Día del Indio. Leguía cree el Día del Indio, pues, que después Velasco va a cambiar de nombre. Se le va a cambiar a Día del Campesino, como se recuerda hasta ahora, ¿no? Porque decir Día del Campesino es más adecuado porque tú te refieres a su actividad. El campesino es el hombre de campo que vive la agricultura, vive la ganadería, otras labores, ¿no? Hombre de campo. Pero si decías Día del Indio, en el fondo estaba siendo discriminatorio. ¿No te parece? Pero bueno, o hasta racista, ¿no? Cuando Pedro Zulén plantea la Asociación Proindígena, y todo el mundo hablaba acerca de los aportes de la población andina, ¿no? Algunos revaloraban el Tahuantinsuyo y así por el estilo. Pero Leguía, te voy a contar como anécdota porque sé que esto debes saberlo, Leguía quería
que la población campesina también lo quiera, lo apoye, lo respalde, ¿no? Cuentan que Leguía hablaba con sus asesores y le decía, quiero que me escriban discursos en quechua, ¿ya? Escríbanme discursos en quechua. Luego ya voy a practicar, ya ustedes me ayudan para tratar de memorizarme parte del discurso y tratar de pronunciarlo. O sea, Leguía no hablaba quechua, obviamente, pero le pide que le escriban discursos en quechua, practicó. Entonces, ¿qué hacía Leguía? Iba a ciertos pueblos y empezaba a discursar en quechua. Y la población se emocionaba, ¿no? Primera vez que un presidente habla en quechua. Y la gente lo aplaudía, viva Leguía. Y encima Leguía, ¿qué le decía? Yo no voy a permitir que esos terratenientes le quiten sus tierras, porque yo he aprobado el reconocimiento legal de las comunidades indígenas, por lo tanto sus tierras nunca más le van a quitar. Los campesinos lo aplaudían, Leguía, y no faltó por ahí alguien que se emocionó y empezó a gritar, tú eres Huiracocha. Pero, ¿de quién estaba hablando? ¿Del Inca Huiracocha o el dios Huiracocha, el ordenador del mundo? Todo apunta de que se referían al dios Huiracocha. Mira, ve, a ese punto llegó la gente era, tú eres Huiracocha. Uy, le guía feliz, porque sentía que los campesinos lo apoyaban, ¿no? Sí, pero después los mandaba a hacer carretera gratis, ¿sí o no? La mitad republicana. ¿Qué hay del aspecto económico? Hablemos de la economía. Perú es un país históricamente dependiente. Por ser un país dependiente, eh, siempre escuchamos la expresión que la necesidad de las inversiones extranjeras, ¿no? Que inviertan. Pero ya en la República Aristocrática habían ingresado capitales norteamericanos, pero nuestra economía era más dependiente de los ingleses. Claro, que inicio de la República, los primeros préstamos hacia la República lo hicieron los ingleses, pues. Perú era dependiente de los ingleses y esa dependencia se había vuelto fuerte con el contrato Grace en la época del señor Cáceres, ¿o no? Pero ahora, qué va a cambiar? Lo que va a cambiar es que ahora Leguía se lleva muy bien con los norteamericanos, ¿no? Ahí tenemos una foto de Leguía con el embajador de Estados Unidos, con quien buscaba entablar relaciones comerciales, que Estados Unidos nos haga préstamos, o sea, empréstitos, y que los norteamericanos puedan invertir en el Perú. Con Leguía hubo una apertura a los capitales de Estados Unidos y poco a poco nos vamos a volver dependientes. Los hinchas de Leguía dicen que con Leguía el Perú se modernizó, profesor. Gracias a Leguía por todo lado, caminos, carreteras, obras por todo lado. Bueno. La pregunta es, ¿hubo o no hubo obras? Sí hubo obras, profe, pero no te olvides que Perú se prestaba dinero y se prestaba dinero que tenía que devolver con intereses. Por lo tanto, ¿qué cosa va a crecer? La deuda externa, profesor. Ah, ahí está el asunto, pues. Claro, un presidente puede ser hecho muchas obras, pero endeudándote. Es como que si alguien diga, yo construyo mi casa 5 pisos. Sí, pero te has prestado del banco y le vas a pagar en cuántos años. ¿Y a cuántos intereses? Vas a estar endeudado pagando tu casa. No, pero ya eso queda para mis hijos, pues no queda para mis hijos. Ok, pero ese préstamo, que puede ser muy fuerte, pudiera ser que pases muchos años de apuros económicos por estar pague y pague, pague y pague. Porque de repente el interés es muy elevado. Entonces la pregunta es, ¿los norteamericanos nos prestaban así porque solamente eran buenos o cobraban interés? Entonces, ¿hubo o no hubo crecimiento de la deuda con Leguía?
¿Qué dicen ustedes? ¿Creció o no creció la deuda con Leguía? Mira, por ejemplo, aquí yo tengo una pequeña información que nos habla acerca de las inversiones, ¿ya? Dice, durante los años las inversiones directas estadounidenses y británicas en el Perú se elevaron de 161 millones de dólares a 209 millones de dólares. Hacia 1930 la participación eh, de los Estados Unidos de inversiones era de 143 millones, el 80% de las cuales eran en minería y petróleo. Entonces, es cierto, ellos invirtieron en el Perú, pero ¿en qué? ¿En qué invirtieron? En minería y petróleo. Les leo esta partecita. La deuda externa peruana creció en forma aún más drástica durante aproximadamente el mismo lapso, de 12 millones a 124. A ver, mi querido alumno, usted que es experto en aritmética, usted que es experto en razonamiento matemático o habilidad matemática, dígame, si la deuda era 12 millones de dólares y se incrementó a 124 millones, ¿usted me puede decir en qué porcentaje creció la deuda? Ahí está. Una pregunta de aritmética y habilidad matemática para los muchachos, para que se luzcan. Por si acaso, la obra que estoy leyendo, la obra titula Nación y Sociedad en la Historia del Perú de Peter Clarén, página 301. Y le leo directamente la obra para que usted vea que eso dicen los investigadores. La lectura dice, en suma, la patria nueva de Leguía se basó en un modelo de desarrollo impulsado por la deuda. El capital extranjero y los préstamos brindarían el ímpetu necesario, no solo para promover el crecimiento económico, sino para modernizar el país. Este es promover el capitalismo, algo que Leguía impulsaba con fuerza, dice los investigadores. Ahora, por otro lado ya, pues entonces, para cerrar la idea, con Leguía el Perú se volvió dependiente de Estados Unidos económicamente y la deuda externa creció enormemente, ¿ya? ¿Qué les parece? Por otro lado, había un asunto conocido como el laudo de París con la IPC, la International Petroleum Company. IPC, International Petroleum Company. Resulta que esa compañía petrolera tenía su sede en la Abril Pariñas Piura. Esa compañía tenía el control de toda esa zona y la pregunta es, ¿quién tenía derecho a explotar el suelo y su suelo? Profe, ¿cómo que quién tiene derecho? El Estado, profe. Sí, pero resulta que esa zona, el Abril Pariñas, estaba a cargo de esta empresa norteamericana. ¿Cómo, profe? Sí. Y entonces, profesor, ¿cómo se va a resolver ese asunto? Leguía y esta empresa norteamericana acordaron llevar este tema ante un tribunal imparcial en el extranjero. El Perú y esta empresa se iban a someter al fallo de una institución netamente imparcial, se supone, ¿no? Sin embargo, Leguía, esperando qué decidiría eh, esta empresa, ¿no? O esta institución, ¿el Perú tenía derecho a controlar esto? ¿O esta empresa extranjera? ¿Quién debía controlar toda esa zona? Ya, tal vez no me creas, profesor, no me diga. Sí, le dijo, vamos a dejar que ese tribunal imparcial tome la decisión para ver quién tiene derecho sobre eso. ¿Qué clase de pregunta era esa, profesor? Es así que al final
Leguía conversa con la empresa IPC, conversaron, ¿ya? Y una vez que conversan, llegan a un acuerdo. El Estado peruano le permitía explotar el suelo y subsuelo de la Brea y Pariñas a esta empresa. Así como lo escuchas. Leguía les va a permitir que ellos se encarguen de explotar toda la zona petrolera. Así que Leguía quedaba bien con los norteamericanos y el petróleo peruano estaba a cargo ahora de esta compañía extranjera. ¿Qué le parece? Ahí está, la zona de la Brea y Pariñas. Sin embargo, también había un asunto con respecto a los ferrocarriles. ¿Se acuerda usted que los ferrocarriles se habían entregado por 66 años cuando se firmó el contrato Grace? ¿O no? Los ferrocarriles se habían entregado cuando se firmó el contrato Grace. Un punto que no podemos pasar por alto es que Perú también había acordado que iba a pagar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada uno. 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada uno. Había pasado el tiempo y no se había pagado esas anualidades. Así que ellos empezaron a decir, oye Perú, ha pasado tanto tiempo de que firmamos el contrato Grace y ustedes no están cumpliendo con pagar eh, su deuda, ¿no? ¿Qué te parece Perú? Mira, qué astutos, ¿ah? Para ser exacto, la compañía se llamaba Peruvian Corporation, porque la Peruvian Corporation estaba a cargo de los ferrocarriles. ¿Cosa crees que dice? Oye, Perú, ¿qué te parece si mejor que ya eso no nos pagas, pero eso sí, permítenos explotar los ferrocarriles o tenerlos a nuestro cargo ya por tiempo indefinido, ya, a perpetuidad ya, y te libras de esa deuda ya. Pero no se supone que con el contrato Grace, Perú le había entregado por 66 años y Perú quedaba libre por la deuda externa. No, profe, pero es que Perú no estaba cumpliendo con pagar sus 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Entonces, como Perú no estaba cumpliendo, ellos dijeron, ah, ya, Perú, entonces, ¿qué les parece, jóvenes? Y Leguía les entrega los ferrocarriles a perpetuidad. Ay, profe, sí, ese fue el gobierno de Leguía. Ahora vamos a hablar de algo vinculado a los tratados limítrofes. Con Leguía, los tratados limítrofes se van a ser diversos, ¿no? A ver, ¿qué tratado limítrofe se va a dar? El primero de ellos es el Tratado Salomón-Lozano. Ya, Tratado Salomón-Lozano, con Colombia. Un tratado que le va a entregar a Colombia una zona conocida como el trapecio amazónico. ¿Sí? El trapecio amazónico. Una pregunta que se hacen algunos es, ¿por qué tuvimos que firmar ese tratado, profesor? Que había peligro de guerra, que Colombia nos presionaba. ¿Qué pasaba, profe? ¿Por qué Perú tuvo que firmar ese tratado? ¿Estamos en un conflicto? La respuesta es no. ¿Colombia presionaba para que le demos territorio? Directamente no. ¿Y entonces por qué se firmó? Y te voy a contar algo más, pero siempre con respeto, ¿no? Yo no sé si fue coincidencia o no, pero justo cuando se estaba firmando ese tratado en 1922, justo en ese momento,
el Perú estaba contento, estaba emocionado porque Perú había sido elegido para ser parte del Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. La iglesia iba a enviar representantes al Perú para que el Perú sea aceptado pues como miembro, ¿no? Sin embargo, ¿qué crees? ¿Qué crees, campeón? Víctor Raúl Aye de la Torre hizo una denuncia. Víctor Raúl Aye de la Torre dijo, señores, como se está, todos están ahorita hablando de ese asunto de el Sagrado Corazón de Jesús, nadie habla acerca de que Leguía está entregando territorio a Colombia. La verdad, el tratado que se estaba firmando con Colombia era casi un secreto. Claro, Leguía no quería que la población se entere, porque imagínate, ¿cómo iba a reaccionar la población si se enteraba que Leguía estaba entregando territorio? Ah, ¿tú crees que la gente iba a decir nada? No, así nomás. Mm, Mira, te voy a leer una partecita de una obra que también tengo en mis manos, ¿no? La obra pertenece a Carlos Contreras y Marcos Cueto, Historia del Perú Contemporáneo. Les leo una partecita porque quisiera que tengan también el punto de vista de algunos expertos. Dice, mediante el Tratado Salomón Lozano, celebrado en secreto en 1922 entre las cancillerías de Perú y Colombia, y recién ratificado en 1927 por el Congreso del Perú, el Perú sería Colombia toda la margen izquierda del río Putumayo y una franja adyacente al río Amazonas conocida como el Trapecio de Leticia, el cual convertía a Colombia en país amazónico. A cambio, Colombia no sería un territorio bastante menor, el Triángulo San Miguel-Sucumbios, territorio que además no poseía ningún recurso valioso y era reclamado como suyo por el Ecuador. El trapecio de Leticia, por su parte, era rico en madera, en árboles gomales, además de ser una zona de importancia agrícola, comercial e industrial. La compensación no fue de ninguna manera equitativa. El argumento del presidente Augusto Abel Leguía para firmar el Tratado Salomón Lozano era la urgencia de arreglar nuestros problemas limítrofes con Colombia, debido a que además teníamos asuntos limítrofes pendientes con Brasil, Ecuador, Chile y Bolivia. Y era posible una alianza de estos estados contra el Perú. Asimismo, existió presión norteamericana para la firma del tratado, como una compensación a Colombia por la independencia de Panamá, alentada por los Estados Unidos. Les acabo de leer una obra muy seria e importante. ¿Ves? ¿Qué te parece? Cuando salió esto a la luz, Leguía dijo, no, no, no es así, no es así. Empezó a decir, ¿y qué crees? Empezó a Víctor Raúl, lo votaron del país, pero lo deportaron, ¿no? Dijeron, ¿cómo es posible que ese señor se atreva o insinúe que estamos usando el Sagrado Corazón de Jesús para distraer a la población? ¿Cómo se atreve a decir eso? No respeta la fe de los peruanos. Y algunos decían, sí, ese es Víctor Raúl. A Víctor Raúl lo votaron. Y la pregunta es, ¿era o no era cierto lo del Tratado Salomón Lozano? Si era cierto. Y como la información que te he leído dice, mediante el Tratado Salomón Lozano, celebrado en secreto en 1922. ¿Ves? Ahora, Leguía quiso argumentar que Perú estaba recibiendo un territorio en compensación. Pero se dice que ese territorio del Triángulo de Sucumbios era pequeño, ya era pequeño, y de remate era reclamado por Ecuador. Y también la lectura dice que Leguía decía que si no firmábamos, de repente otros países ponían poderse de acuerdo
y tal vez hasta hacer una alianza contra el Perú. Pero te vuelvo a repetir, la lectura de este libro dice, es la página 243, dice: asimismo existió presión norteamericana para la firma del tratado como una compensación a Colombia por la independencia de Panamá alentada por los Estados Unidos. Listo, amigos. ¿Qué les parece? Pero no es todo. También tenemos el Tratado de Lima, 1929, con Chile, conocida como Radagamio Figueroa Larraín, ¿no? O sea, aunque algunos le llaman simplemente Tratado de Lima, los que firmaron fueron los cancilleres Radagamio y Figueroa Larraín, ¿no? ¿El acuerdo cuál fue? El acuerdo fue que el Perú recuperaba Tacna, pero Arica quedaba para Chile. ¿Está bien? Perú recuperaba Tacna, pero Arica quedaba para Chile. ¿Cómo fue este asunto, profesor? ¿Me puede usted explicar? Porque no se supone que debía haber, profesor, un acuerdo para que el Perú tenga un plebiscito, porque se supone que ahí tenía que haber un plebiscito, profesor. Ya, pues el plebiscito se realizó o no se realizó. Porque el Tratado de Ancón decía, claro, el Tratado de Ancón decía que debía haber un plebiscito. Entonces, la pregunta es, ¿hubo o no hubo plebiscito? La respuesta es no hubo plebiscito. ¿Pero por qué, profesor, si el Tratado de Ancón decía eso? Pero ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años habían pasado el Tratado de Ancón? ¿Cuántos años habían pasado? Si el Tratado de Ancón fue en 1883, el Tratado de Ancón 1883 y el Tratado de Lima 1929, ¿cuántos años habían pasado, joven? ¿Cuántos años? A ver, matemático, lúcete. El Tratado de Ancón 1883. Tratado de Lima 1929. Pregunta, ¿cuántos años habían pasado? ¿Mm? Habían pasado aproximadamente 46 años, profesor. Y en esos 46 años, ¿no te parece que la población de Perú en Tacna y Arica de repente había disminuido? Y en esos 46 años, ¿no te parece que de repente la población chilena en Tacna y Arica había aumentado? Y si había plebiscito, existía la posibilidad de que al haber más habitantes de Chile en Tacna y Arica, Perú perdiera, porque un plebiscito son elecciones, ¿no? Los pobladores tenían que votar si querían ser de Perú o querían ser de Chile. Uy, ay, ay. Entonces, ¿en qué quedó? Leguía habló con los chilenos y le dijo, señores, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Podemos conversar? ¿Qué les parece si ustedes nos devuelven Tacna y se quedan con Arica? Mira, el plebiscito debió realizarse, pero no se hizo. Ujú. Ahora se empezó a decir que iba a haber una especie de compensación económica, todo lo que tú quieras, pero no hubo plebiscito. Algunos decían, no, profe, caballero, nomás, porque si había plebiscito, de repente lo perdíamos todo, profe, ¿ah? De repente había elecciones. Usted no está diciendo que había mucha población ya de Chile ahí. ¿Qué tal, profesor? De repente perdíamos tanto Tacna como Arica en el plebiscito. O sea, hay quienes respaldan la postura de Leguía, pero también se olvidan algo. Para que el plebiscito se realice, se podía poner unas reglas de juego bien claras. ¿Cómo cuál? Que voten los pobladores más antiguos o con cierta antigüedad de residencia. O sea, se debía pedir que esto pueda ser a través de un plebiscito y podía ponerse cierto arbitraje o mediación de países como Estados Unidos, que por cierto participó. Estados Unidos fue uno de los países que dijo que el plebiscito debía realizarse, que tenía que realizarse.
Pero al final no se hizo, profe, al final ya se acordó esto y ahí quedó, profesor. Sinceramente sí, así quedó. ¿Qué les parece? Así que Perú recuperó Tacna, pero ya Arica sería para Chile y Tarapacá lo perdimos en la guerra, ¿no? Perú perdió Tarapacá en la guerra. Claro que sí. En el aspecto cultural, muchos recuerdan el centenario de la independencia, profesor. Leguía desde el año 21 hizo muchas obras, empezó a embellecer la ciudad, porque como Perú iba a cumplir 100 años independiente, entonces Lima debía lucir distinta, profesor. Y es así que va a haber algunos regalos por el centenario. ¿Ah? Por ejemplo, los pobladores de Japón en el Perú, la colonia japonesa, regalaron la estatua de Manco Cápac. Ah, ahí está. ¿Conoce usted la Plaza Manco Cápac en la Victoria? Ya, ¿sabías tú que esa estatua la dona la colonia japonesa por el centenario? La colonia española donó un arco morisco y señores, los italianos donaron el Museo de Arte Italiano. Ahí está, el Museo de Arte Italiano. Estos son regalos por el centenario. Estados Unidos regaló la estatua de George Washington. Y en el parque universitario, el famoso reloj donado por la colonia alemana. ¿Cómo no vas a conocer el parque universitario? Ya Petegrillo. Entre la avenida Bancay y la avenida Nicolás de Piérola, o que también algunos conocen como Colmena. Mira, Petegrillo, mira, mira. Acá está la casona de San Marcos o el Centro Cultural de San Marcos, ¿no? Centro Cultural de San Marcos o casona. Al frentecito está el parque, pues. Parque universitario. Para mí que se has ido, o al menos has pasado por ahí. ¿Cómo que no? Entonces, si tú miras ese reloj, el reloj es un reloj alemán. Lo donó la colonia alemana por aniversario del Perú. ¿Qué te parece? Ya, profe, chévere. Pero para todos mis tigrillos es algo muy importante recordarles que como Perú estaba de fiesta, todo parecía bien, ¿no? Que el año 29 el mundo se conmociona con la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York. El crack, profesor, el crack. Sí, así se le llama, ¿no? El crack. Y la economía sufrió serias consecuencias porque como Perú era un país dependiente de Estados Unidos, la economía se va a ver afectada directamente. ¿Qué va a pasar con las exportaciones? ¿Van a crecer o van a disminuir? ¿Qué dices tú? No, profe, de hecho, con la caída de la bolsa de valores de Nueva York, ya las inversiones van a caer poco a poco, profe, y producto de esa caída ya no va a haber tantas exportaciones. Mira, dice así, ¿no? Te leo una partecita de una obra muy buena para que yo le comenté con chicos intermedios, son chicos que son ya chicos más analíticos, ¿no? Dice, la crisis del 29 marcó el inicio del fin para el gobierno de Leguía. Esta crisis afectó gravemente a las exportaciones peruanas, cuyo valor se redujo dramáticamente. Cobre, 69%, lana, 50%, algodón, 42% y azúcar, 22%. Así como también se replegaron las inversiones en el Perú de capitales norteamericanos y británicos. En 1929 las exportaciones peruanas consistían sobre todo en productos mineros, cobre, petróleo, plomo, zinc, plata, oro, que representaban el 67% del total, y exportaciones agrícolas como el azúcar, algodón, lanas, que representaban el peso restante. Asimismo, en este periodo empezaron a sentirse las consecuencias de los empréstitos y del crecimiento del gasto fiscal sobre esta base, que había ido acumulando Leguía. Al producirse el cierre del crédito exterior y el decaimiento del comercio externo, el presupuesto no pudo ser mantenido, debiendo suspenderse varias obras públicas. El caso más dramático de una institución empresarial que sucumbió con la crisis del 29 fue la quiebra del Banco del Perú y Londres. Ese banco poderoso también quebró.
Así que amigos, la crisis se sintió en el Perú. No vengan acá que no, que precisamente algunos defensores de Leguía dicen, profesor, pero la economía se puso mal pues, porque fue algo mundial, ¿cierto? Fue una crisis mundial, la crisis del capitalismo de Estados Unidos, ¿no? Pero por eso estaba mal que Perú se vuelva muy dependiente. Porque si Perú se volvía muy dependiente de los capitales extranjeros, cuando pasaba algo así, sentía los efectos directamente. ¿Te das cuenta, no? Claro, y ya pues Sánchez Cerro, por todo lado la gente va a empezar a protestar porque caen las exportaciones, se reducen los salarios, el desempleo, marchas, movilizaciones y señores, Sánchez Cerro da golpe de Estado. Esa es una fotografía cuando Sánchez Cerro llega a Lima, porque él se subleva en Arequipa, pues, ¿ya? Él se sublevó en Arequipa, ¿sí? En esa fotografía se le ve a Sánchez Cerro llegando, el de acá es Sánchez Cerro, ¿no? Él es Sánchez Cerro, está ahí con su gorrito militar y su cubre todo, ¿no? Esa es una especie de abrigo, ¿no? Que usaban los militares también, pues. Ahí está Sánchez Cerro llegando a Lima. ¿Y qué pasaba con Leguía? Ah, Leguía ya había pretendido irse del Perú. Claro, Leguía ya había empezado a hacer los preparativos para marcharse. Para eso Leguía entregó el poder, pues. Claro, Leguía entregó el poder, ¿no? Y Leguía estuvo a punto de salir de Perú, ¿eh? Ya estaba, ya prácticamente, ¿eh? Pero cuando llegó Sánchez Cerro preguntó, ¿dónde está Leguía? Uy, señor, bueno, ya él renunció, pero ¿dónde está? Dicen por ahí que ya estaba en un barco camino a Panamá, ¿no? Ya estaba ya a punto, ya. ¿Qué cosa? Lo traen de regreso. Pero señor, nada, lo traen de regreso. Lo trajeron a Leguía y se decretó que Leguía vaya a la cárcel. Sí, Leguía fue a la cárcel. Claro. Y Leguía vio muy afectado su salud en la cárcel y al poco tiempo falleció. Al poco tiempo fallece, ¿no? Según cuentan, no se le dio las atenciones médicas que requería como cualquier paciente o persona, ¿no? Prácticamente es como, algunos consideran como que se lo dejaran morir, ¿no? Lo sacaron a Leguía, llevaron al hospital, ya cuando los médicos dicen, ¿no? Muy tarde, si lo hubieran traído antes, ya se acabó su día Leguía. ¿Ya, mis amigos? Así que en la próxima clase hablaremos un poquito del tercer militarismo con Sánchez Cerro, pero eso corresponde a la próxima semana. Llegó el momento de resolver. Ahora te quiero ver, demostrando tu talento. Me vas a hacer el favor de enviar tus respuestas al chat, como siempre, como siempre. Bueno, muchachos, envían sus respuestas al chat. Vamos, vamos, vamos a resolver, mis queridos alumnos. A resolver. Pregunta 1, profe. Está difícil. No, tranquilo. El laudo de París favoreció al International Petroleum Company. Bueno, puede decirse que al final sí, porque fue un acuerdo, ¿no? Fue un acuerdo. ¿Con el Tratado de Lozano entre América? No. Trapecio masónico, falso. La construcción de vías fue posible con el sistema de enganche. No, no hablamos de enganche en esa época. El CRAE 29 fue un factor externo que influyó en que su fin de Leguía, sí. ¿No sería verdadero o falso? ¿No? Verdadero, falso, falso, verdadero. ¿La D, doctor, también? La D, doctor, ¿no? Verdadero, falso, falso, verdadero. La D, doctor. Ya. Durante la Patria Nueva, fue un grupo social emergente insertado en el proceso de la modernización productiva y política del país. Bueno, como es lógico, eh, Leguía ya no se apoyó en los oligarcas del Partido Civil. Hubo un grupo que es el que más lo va a apoyar. ¿Quién será? Los que más lo apoyaron fue la clase media. La respuesta es la B, la clase media urbana. 3. Para evitar que los gamonales laneros le quiten su tierra a los campesinos, el gobierno de Leguía, ¿qué cosa estableció? A. La ley de base de la reforma agraria en el Cusco.
B, la ley de acuanaje en la Sierra Central. C, el desarrollo de la mitad republicana en la Sierra Sur. D, el reconocimiento de las comunidades indígenas. Claro que sí, la D, el reconocimiento de las comunidades indígenas. La D, doctor. 4, para lograr su reelección, Leguía realizó. Ah, este es conocido, profe. Claro. ¿Qué hizo Leguía? A cada rato hacía sus enmiendas, ¿no? Ese Leguía. Enmiendas constitucionales o la D, enmiendas a la Constitución. Creo que estamos bien, ¿no, mi tigrillo? Ya, vamos a las 5. Uy, uy. Es uno de los principales planteamientos del APRA fundado por Víctor Raúl A. de la Torre. A ver, a ver, a ver. Uno de los principales planteamientos de Víctor Raúl o el APRA, ¿cuál era? Habla, tigrillo. La coalición de la pequeña burguesía con los oligarcas. No, en absoluto. Establecer una apertura a imperialismo. Tampoco, si el APRA decía ser antiimperialista. Sí, solucionar el problema del indio de forma colectiva. Mira la D. La nacionalización de tierras y industria, sí, es un planteamiento fundamental del APRA. La D, doctora, la D, doctor. 6. Fue una medida discriminatoria en perjuicio de los indígenas. Aprobó la nutrición de guía. ¿Cuál? Acuérdate. Sí, la C, la ley de conscripción vial. Porque decían que todos debían trabajar, pero no era todos, pues. Porque ya te he dicho que al final, ¿qué pasaba? Algunos pagaban su multa y se exoneraban, pues. ¿Y quién no podía pagar porque era muy pobre? Caballero. A trabajar se ha dicho. 7. Esta caricatura publicada en la revista Variedades representa el acto oficial del estatua de Manco Cápac, en la plaza que lleva su nombre en Lima, como parte de los actos de festividades por el centenario de independencia. Ya podemos hacer referencia a la polémica indigenista entre Mariátegui y Luis Alberto Sánchez. Falso, ¿no? El problema del indio planteado por Mariátegui. Los debates en torno a la contribución indígena. Puede ser. El populismo indigenista oficial durante la Patria Nueva, sí. Una vez quita la guía, y es como que si Manco Cápac le está hablando, ¿no? Es una caricatura, profe, claro, pero es como que si Manco Cápac le está hablando. Depende de Manco Cápac le está diciendo, oye, tú apruebas el Día del Indio y los haces trabajar haciendo carretera gratis a toda mi gente. ¿Qué pasa? Pues le guía. ¿Qué, tú crees que porque has creado el Día del Indio es suficiente? Respeta sus derechos. Trátalos por igual. Interesante esa caricatura. La D, el populismo indigenista oficial durante la Patria Nueva. Y vamos a la número 8. Uy, uy. Y aquí te voy a dejar a ti solito para que resuelvas. No, no, no. Acá sí te dejo solo, tigrío. Claro que yo te voy a apoyar, pero un ratito a ver, la 8, intenta tú solito y mándame tu respuesta. Vamos, 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 intenta, tú puedes. Es por ordenar, tienes que ordenar. Profe, pero no he memorizado años. Es que no se trata de memorizar años, sino de conocer los hechos. ¿Conoces los hechos? Puedes más o menos ubicar. Pero si supera los años también. Ah, claro. Yo te ayudo, Pea. Yo te ayudo. Mira, hay un punto en el que tú debiste empezar. De arranque nomás. Mira, 1921 centenario, la 3. Comenzamos con la 3. ¿Está bien o no? Tratado Salomón Lozano. Se estaba firmando un secreto en 1922. 3-4. Ya está, ya. 3-4. Tú dices lo que sigue, a ver. La A o la B nomás. La A o la B. Luce, Tigrillo, por favor, ¿ah? Tigrillo, no. El Partido Socialista se funda el año 28. 1. Se acabó. Y Tratado de Lima el 29. 2. La A de abogado. La A de abogado. Ay, ay, ay. La número 9. Ya. Entonces la 8, por si acaso, era la A de abogado. Vamos, Tigrillo, vamos, vamos. Demuestra la calidad. 9. Durante el segundo gobierno de Gustavo Leguía, el crecimiento planificado de Lima respondió a un proyecto urbano de modernización de la ciudad. Este pudo realizarse debido a... ¿Qué crees, Pe? Claro, se hace obras, pero ¿qué hizo Leguía? Hice Leguía.
No, no, si tiene, hay gente que lo apoya, Leguía, no, el profe Leguía hizo obras. Y los tratados, mm, la respuesta es habla, tigrillo. La B de bueno, la inyección de capital norteamericano mediante préstamos, fue un préstamo, ¿sí o no? Claro. La deuda externa creció. La 9, la B de bueno. Y 10, no. Ya, aquí sí, ¿ah? Tigrillo, por favor, acá tú tienes que lucirte. Yo te voy a dejar un instante porque quiero que tú resuelvas. A ver, la 10 de ahí. Vamos, sé valiente, tú puedes. Tigrillo, por favor, no te rindas, Tigrillo, por favor. Vamos, vamos. Ya. Tiempo vencido, profe. Necesito que me ayude. Ya, Tigrillo. A ver, Augusto B. Leguía llegó al poder con apoyo del Partido Democrático Reformista. ¡Súper verdad! El partido de Leguía se llamaba Partido Democrático Reformista. ¡Súper cierto! El Tratado Salomón Lozano firmó con Brasil falso, con Colombia, falsote, falsote. Víctor Andrés Belaúnde, no, José Carlos Mariatti, falso. Se consolidó la dependencia económica, no, Perú se vuelve dependiente de Estados Unidos, un verdadero y tres falsos. La C de campeoncito. Muy bien, ¿qué te pareció? Ahora vamos a trabajar algunas preguntas que ustedes quieran plantear. Vamos a dejar de compartir porque nos dedicamos totalmente al chat con todos mis queridos alumnos que siempre están dispuestos a preguntar. Mis alumnos quieren participar, sus preguntas. Está excelente, está excelente. Preguntas del tema de hoy o temas anteriores. ¿Ya? No nos adelantemos. ¿De acuerdo? Tema de hoy o temas anteriores, cualquier pregunta, bienvenido. Mientras se anima a preguntar, yo voy saludando a mis queridos amigos, pues, por favor. ¿Ya? Henry Velázquez, María Fernanda, Ángel Anthony, María Rosario, José David, Joel Omar, Milagros Azurza, Ayek Nicole, Víctor Fabricio, Nayek, Cielo Darlín, Alejandra Estefanía, Jefferson Anthony, Ronald Abril. Cielo Darlín, Alejandra Estefanía, Jefferson Anthony, Ronald Abril, Rocío El Pilar, Dharma, Ángel Anthony, Marjorie, Rocío El Pilar, Milagros Azurza, Milagros Ángel Sara, Ronald Abril, José David Puma. Gracias por mandar sus respuestas, amigos. Juan Jesús Alexander, José Luis Quispe, Rocío El Pilar. Muy bien, muy bien. Amigo Ángel Anthony, con todo respeto, no hay que confundir las cosas. No confunda las cosas con todo respeto. Mariátegui era un ideólogo que planteó sus ideas, sus análisis, pero Mariátegui no le hizo daño a nadie. No confundir las cosas, ¿no? Que si otras personas optaron por el camino del terrorismo es algo que ya la justicia se tiene que encargar de juzgarlos, pero las obras de Mariátegui no buscaban ese objetivo, amigo. Por eso, con todo respeto, siempre respetando, no confundir las cosas. Hasta donde sabemos, Mariátegui era una persona pacífica. Marjorie, enmiendas económicas o constitucionales, Marjorie. Marjorie, enmiendas económicas o constitucionales, porque no la tengo clara tu pregunta. Lo que hizo Leguía fue enmiendas constitucionales para la reelección, ¿entiendes? Claro, está bien.
Está bien, yo respeto los puntos de vista de ustedes y les agradezco. Siempre sean respetuosos los puntos de vista de todos, ¿no? Pero bueno, y quienes han leído a Víctor Raúl Ayala Torre, Víctor Andrés Belaúnde, Jorge Basadre, Mariátegui, González Prada, José María Riedas, ¿no? Ellos fueron grandes pensadores, grandes ideólogos que merecen nuestro respeto. Todos ellos. Raúl Porras, Basadre, eh, González Prada, José María Argueda, Cero Alegría, todos ellos son más bien personas que nos ayudaron mucho con su análisis, ¿no? Sus pensamientos. Ya, Marjorie, entonces yo entiendo, amiga Marjorie, que si se trata de enmiendas jurídicas, son las constitucionales que permitían la reelección. ¿De acuerdo? Y por otro lado, si hablamos de enmiendas constitucionales, yo diría más bien que lo que hizo Leguía fue cambiar la dependencia, no a Estados Unidos, no a Inglaterra, sino a Estados Unidos, que como hemos visto, hizo mucho empréstitos y abrió las puertas a lo que son las inversiones, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Pero también hemos comentado que generó deuda externa mayor, o no, creció más la deuda externa, por supuesto, ¿no? Después, Valeria Sayek hace una pregunta. ¿Por qué se cambiaron el nombre de las avenidas? Buena pregunta. Pero yo les he dado una respuesta sobre la avenida Leguía, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Claro, Leguía bien, también, ¿no? Para poner el nombre, a su nombre una avenida, eso lo deberían poner otros gobernantes, ¿no? Que reconozcan tu trabajo, ¿no? Que te rindan homenaje, ¿no? Pero Leguía le puso su nombre, que ya, Avenida Leguía, se acabó. Pero vino Sánchez Cerro y Sánchez Cerro quiso, no, señor, Avenida Arequipa. Él quería recordar su llamada revolución contra Leguía y le puso Avenida Arequipa, ¿no? Normalmente los nombres que se ponen a los lugares se ponen de acuerdo al acontecimiento de la época o el gobernante de turno, ¿no? ¿Se da cuenta? Por ejemplo, la Avenida Venezuela, ¿no? Que antes, hoy se llama así, la Avenida Progreso, ¿no? La Avenida Unión, que es la Avenida Argentina. Normalmente también se hacen estos cambios debido a tratados que se firman en otros países o a las buenas relaciones que hay con estos países también, ¿no? ¿Ya? Ok, gracias amiga Valeria, muy amable. Pregunta Lisette. ¿Qué significaba? Ah, no, perdón, estoy pasando por alto la pregunta de Rocío del Pilar. Discúlpame, Rocío. Ya, vamos a respetar el orden, no hay ningún problema. Dice Juan José, eh, Matías Manzanilla era un congresista ya desde la época de la República Aristocrática. Ya en la época de Pardo, primer gobierno, Matías Manzanilla proponía hacer algunas leyes en favor de los obreros. ¿Por qué? Porque ya había surgido un movimiento obrero que pedía 8 horas de trabajo, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro, pero yo les hago una observación. Eh, Cuando entra Leguía, primer gobierno, hay un paro general, pero los obreros textiles de Vitarte. Es ahí cuando va a ocurrir esa huelga tan fuerte que se tomó el proyecto de Manzanilla de ley de accidente de trabajo y Leguía lo aprueba. Ley de accidente de trabajo, ¿no? Muy bien, amiga Rocío del Pilar. Matías Manzanilla propone que a los obreros le reconozcan sus derechos, como por ejemplo una ley que los proteja, la ley de accidente de trabajo, ¿no? Después ya se aprobará la 8 horas de trabajo, después. Gracias, Estefanía, o perdón, Rocío. Y ahora la pregunta a Estefanía. Estefanía dice, profe, disculpe, ¿qué significaba cultura panandina? Panandino, que abarca todos los Andes. Si tú dices, por ejemplo, pan peruana,
todo el Perú. Pero si se para andina, es todos los Andes, ¿no? ¿Está bien? Claro que sí. Gracias, Estefanía, muy amable. Ahora, si queremos agregarle algo a la respuesta de la amiga Estefanía, puede ser que cuando John Rowe hace un análisis de culturas horizontes intermedios, él se refiere a horizonte a las culturas que abarcan todo el Perú. Y en ese caso algunos dicen pan peruana o pan andina. Simplemente que abarca todos los Andes, Estefanía. Gracias. Y ahora, mira, ve qué interesante. Henry Velázquez dice, profe, ¿por qué se optó por depender tanto de Estados Unidos y no de otros países? Nuestro querido amigo Juan Jesús le ayuda, le contesta, le mira, la Primera Guerra Mundial tuvo que ver. Claro, interesante. Gracias. Eh, interesante la opinión. Pero no olvides pues que siempre, claro, ¿no? Cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, es cierto, va a quedar como potencia dominante Estados Unidos, ¿no? O la que más va a destacar ya para el siglo XX hacia adelante. Pero de hecho, sus grandes capitales, porque de hecho la guerra había mermado o debilitado económicamente a los países europeos, pues. La Primera Guerra Mundial había debilitado económicamente a estos países de Europa como Inglaterra, Francia y otros que participaron, ¿no? Y Estados Unidos contaba con los capitales como para hacer inversiones en todo el mundo. Y por eso es que apoyaba al Perú económicamente, ¿no? Con sus inversiones y sus préstamos. Le doy las gracias tanto a Henry como a Juan Jesús. Muy amables los dos. Gracias. Interesante. A través de la historia, a ver, mira, qué chévere. Ya, a ver, vamos a ver la pregunta, dice de Pedro Zulén. Claro, Pedro Zulén, vuelvo a repetir, había estudiado en San Marcos y era profesor y difundía el hecho de reconocerle sus derechos a los pobladores andinos, sino que en esa época se conoce como la corriente indigenista, ¿no? La corriente indigenista. Entonces se buscó revalorar sus derechos. Luego va a surgir lo que es el indigenismo, pero ya con los literatos renombrados como Argueda, Ciro Alegría, López Albújar, ¿no? Que van a buscar eso. O sea, reconocerle no solo su derecho, sino su aporte a la cultura peruana. Claro que sí. Bueno, ambos partidos, amiga Marjorie Antoinette, el APRA y el Partido Socialista, son partidos políticos de masas de esa época. No olvides que Perú, ¿de qué salía el Perú? El Perú salía de la República Aristocrática, con un claro dominio del partido civil, pero que eran partidos oligarcas. Entonces, ¿qué van a surgir? Partidos políticos de masas, que decían representar a los sectores populares, cada quien con su punto de vista, ¿no? Ambos decían ser partidos de los sectores populares, de los obreros, los campesinos, también la clase media, ¿no? Bueno, eh, bueno, yo prefiero, les voy a agradecer, no sé, por favor, espero que me comprendan. Yo prefiero limitarme a las clases de hoy y a los temas anteriores, ¿no? Yo sé que a veces los chicos quieren preguntar temas actuales, ¿no? Pero yo creo que cada quien se puede formar su propio punto de vista y siempre seremos respetuosos de eso. Pero nos vamos a centrar en la clase de hoy y temas anteriores. Muy bien. Ya. Oye, qué bacán esta pregunta. Primero que nada, de verdad. Oye, esta pregunta está bien chévere. De verdad, Víctor Fabricio. Ya que Víctor Fabricio me buscó una rebuscada, pero de esas recontra rebuscadas. Muy buena pregunta. Le voy a compartir la pregunta a mis compañeros, a ver, a todos mis alumnos, ¿no? Él dice, profesor, ¿por qué Leguía rechazó proyectos como el caso del carro Grieg? ¿No? Bueno, se dice que este personaje intentó, ¿no? Fabricar un auto peruano y presentarlo. Él dice que era experto en mecánica, electricidad y quería con un motor de combustión, ¿no?
aunque la mayoría de los autos eran europeos, la mayoría eran europeos. Bueno, acá se puede dar muchos motivos, ¿no? Se dice que había un problema en esa época, la falta de caminos, pero ya el auto estaba listo, según nos comentan los investigadores, ¿no? Pero no hubo mucho apoyo por parte del gobierno, ¿no? De alguna forma esto nos mostraba pues que a veces como muchos gobiernos a veces apuestan más por lo extranjero, lo exterior, ¿no? Pero que ha habido siempre en el Perú personas que han tenido sus inventos, aportes científicos, sí, así como acá en el Perú también estuvo hace años, ¿no? Pedro Ruiz Gallo, un gran inventor, Pedro Paulec, otro gran inventor. Entonces siempre ha habido, ¿no? En ese sentido. Interesante, es una curiosidad, amigo Víctor Fabricio. Yo te doy las gracias porque es una verdadera curiosidad. Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece? Uy, uy, llegó la hora de que den su práctica. ¿Y amigos? Gracias, gracias por las preguntas. Ahora llegó el momento de que den sus prácticas.